problema para ingresar. Hoy les mandé el link del institucional y estoy viendo que no tuvimos problema porque ya llevamos una cantidad de 126 y me alegra mucho. Vamos, un aplauso, ¿verdad? Vamos a dar un pequeño repasito de lo que trabajamos en la clase anterior por los estudiantes que no pudieron estar presentes. No sé si tenemos dudas, jóvenes, que me quieran platicar algo. Todo está bien, Lick. Hasta el Ay, momento, bien, gracias. Muy bien, gracias. Elizabeth, ¿me quiere decir algo? No. Sí, buenas noches, licenciada. Sí, para nada más que pues recomendar ahí lo que usted indicó, ¿verdad? Un repaso sobre el tema que vieron, porque yo al menos intenté ingresar, pero no pude. Gracias. Muy bien, sí, con mucho gusto lo vamos a hacer. Ahorita lo voy a compartir. Estoy dando admisión todavía. El tema que estábamos trabajando era con relación al abogado y el notario. Vimos definición de abogado, definición de aspectos importantes de cada uno en cuanto a la abogacía, una definición de notario, y estábamos respondiendo las preguntas. Y en la antepenúltima clase nos quedamos en qué responsabilidad conlleva el quehacer profesional del abogado y del notario y qué sanciones se le puede imponer. En cuanto al abogado, la responsabilidad del abogado se establece en el artículo 202 de la ley del organismo judicial, cuando establece los abogados son responsables de los daños y perjuicios que sufran sus clientes por su ignorancia, culpa, dolo, descuido, negligencia o mala fe comprobadas. Entonces, los abogados pues tienen una gran responsabilidad. No pueden dejar por un lado sus casos y que se pasen los términos, ¿verdad? O que no consignen toda la fundamentación legal que se necesitan en los escritos, o que no los presenten como debe ser, ¿verdad? O que se les olvide el auxilio, o que no cubran los impuestos, ¿verdad? Realmente su responsabilidad es grande y no puede excusarse porque no lo sabía o porque fue culpa de otra persona, porque hubo un descuido, no. La responsabilidad es personal. ¿Y cuáles son sus sanciones? Vimos que son las que establece el artículo 203, siempre de la ley del organismo judicial. Por la interposición de recursos frívolos o impertinentes que evidentemente tiendan a entorpecer los procedimientos y por la presentación de escritos injuriosos o con evidente malicia,
será sancionado el abogado las 2 primeras veces con multa de 200 a 1000 quetzales y la tercera con separación de la dirección y procuración del asunto, sin perjuicio de otras sanciones que pudiera imponer el Colegio de Abogados y Notarios, en aras de la adecuada disciplina y prestigio del gremio. Entonces, esas son las sanciones que se le pueden imponer al abogado responsable. Y acá están independientes de las que establece la ley de colegiación profesional obligatoria, que esas las vamos a ver en su momento. Luego, ¿cómo debe realizar su función el notario? Busquemos en nuestro Código Civil el contrato de servicios profesionales que se inician a partir del artículo 2027. Ese día leímos todo el título 12, que es del artículo 2027 al artículo 2036. Es importante que le demos la lectura. Y el artículo atinente a nuestro tema es el artículo 2033, que establece: el profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y diligencia, y con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte de que se trate, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause por dolo, culpa o ignorancia inexcusable o por la divulgación de los secretos de su cliente. Entonces nosotros tenemos que trabajar con toda dedicación y diligencia. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando estamos escriturando, cuando estamos colocando los datos de nuestros clientes, ver qué escritura es, si es arrendamiento, si es compra-venta, si es un mandato, si es un testamento, ¿verdad? Si es una cuestión de última voluntad. Entonces, dependiendo del instrumento público que estemos redactando, así van a ser las formalidades, los requisitos que tenemos que cumplir. Entonces, ahí es donde tenemos que hacerlo con dedicación y diligencia. Porque si nosotros no trabajamos como es debido, puede ser que nuestro cliente no quede satisfecho y no vuelva otra vez a nuestra oficina. Lo que necesitamos es que nuestro cliente quede contento con nuestro trabajo, que surta los efectos que él quiere, que sea eficaz, que sea eficiente. Y entonces así vamos a tener también un buen cliente. Cualquier cosa que necesite notarial, pues nos va a llamar a nosotros. Y que establece con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte de que se trate. En este caso, nosotros tenemos que aprender a redactar los instrumentos públicos, como una escritura pública, un acta notarial, una auténtica de firma, una auténtica de copia de documentos, una toma de razón en el protocolo, un acta de protocolización. Y todo eso nos lo va a dar el código de notariado. El código nos va a dar la formalidad, qué datos vamos a consignar, qué estructura va a tener ese instrumento público que nosotros vamos a redactar. ¿Cuáles serán las sanciones si nosotros no trabajamos correctamente? Vamos a ser responsables de los daños y perjuicios que se causen. Imagínense que en vez de consignar una finca 80, pusimos 90. Es una cifra, ¿verdad? Pero en la realidad va a otro inmueble. Es delicado. Por dolo, culpa o ignorancia inexcusable o por la divulgación de los secretos de nuestro cliente.
nosotros no podemos estar comentando con nuestros amigos de los casos de nuestros clientes, porque ellos los dan en confidencia, ¿va? En secreto profesional. Tenemos que guardar ese secreto y no divulgar lo que nuestros clientes nos han dado en nuestras sesiones de nuestra función notarial. Pero aparte de estas sanciones, también tenemos obligaciones que establece el Código de Notariado y que de no cumplirlas, pues nos van a inhabilitar. Veamos el artículo 37 del Código de Notariado. Busquemos ahí en nuestro código. Listo, listo, licenciada. Muy bien. Muy bien. Entonces, este artículo 37 establece que tenemos 3 obligaciones. El notario y los jueces de primera instancia, cuando ellos podían cartular, ahora ellos ya no pueden cartular porque se los prohíbe la ley del organismo judicial. Cuando estén facultados para cartular, deben cumplir las siguientes obligaciones. La primera es remitir al director del Archivo General de Protocolos del término dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública, testimonio especial en papel sellado del menor valor. Nosotros escrituramos, redactamos una escritura, la autorizamos y aparte de mandarla a registrar a donde corresponde, tenemos que enviar al Archivo General de Protocolos una copia de esa escritura. Y adicional a la copia, tenemos que redactar la razón final. Los datos que vamos a consignar en la razón final son los que se establecen en el artículo 70. Busquemos ahí el artículo 70. El 70 establece lo siguiente. Las hojas del testimonio serán numeradas, selladas y firmadas por el notario. Al final del instrumento se indicará el número de hojas de que se compone, personas a quienes se extiende y el lugar y la fecha en que se compulse. Entonces, esos datos son los que nosotros vamos a escribir. ¿A quién le vamos a entregar el testimonio? ¿De cuántas hojas se compone ese testimonio? ¿Que vamos a cubrir impuesto? ¿A quién se lo vamos a entregar? Que es al director. ¿Y con qué fecha lo estamos extendiendo? Esa es la razón final. Entonces, al tenerla completa, la imprimimos. Y esa hoja que es la razón final, la adjuntamos a la copia de la escritura. Y ese es el testimonio especial. Acá en nuestro código, como no ha sido reformado, se establece que debe hacerse en papel sellado del menor valor. Anteriormente había papel sellado. ¿Y dónde está el escudo? Aparecía un valor, 50 centavos, un quetzal, 5 quetzales, 10 quetzales, 25 quetzales. Dependiendo del impuesto que íbamos a cubrir, así es que nosotros usábamos esas hojas. Pero cuando terminó esa impresión y se agotó, la ley del timbre nos dio unos lineamientos para utilizar en vez de hoja de papel sellado, hoja de papel tipo bond. Busquemos ahí nuestra ley del timbre fiscal.
En la ley del timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolos, en el artículo 45 establece lo siguiente. A partir de la vigencia de la presente ley, se utilizará en sustitución de papel sellado, papel que tenga las características que se consignan en el numeral 10 del artículo 33, debiéndose adherir los timbres correspondientes. Se continuará utilizando el papel sellado hasta agotar las existencias. Entonces, se agotaron las existencias, ¿verdad? Y ya no se imprimieron hojas de papel sellado. El Lita, artículo disculpe, ¿qué artículo 30, dijo? al artículo 45 de la ley del impuesto de timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolos. Gracias, Lita. Muy bien. Entonces, el 45 fue el que leímos, ¿verdad? Ahora, este 45 nos remite al 33. El 33, busquemos ahí el 33 en el numeral 10 de las abreviaturas, establece el 33. Para la correcta interpretación de esta ley, se debe entender, salvo indicación en contrario, que cuando se utilicen las expresiones, y ahí hay varias expresiones, pero la que nos interesa es la del numeral 10. Hoja. Se refiere a hoja de papel tipo bond, tamaño carta u oficio, en cualquier actuación con un uso máximo de 25 o 50 renglones o líneas en cada lado, según se utilice uno o ambos lados de la hoja, con su margen izquierdo mínimo de 40 milímetros. Entonces, esto es lo que es nuestra base para nosotros utilizar hoja de papel tipo bond. Y el artículo 46, regresamos al artículo 46, que está después del 45, establece de la aplicación conexa con el Código de Notariado. En las disposiciones del decreto número 314 del Congreso al uso de papel sellado, los notarios deberán utilizar el papel al que se refiere el artículo anterior, cuando extiendan los testimonios o documentos correspondientes. Entonces, si regresamos al artículo 37 del Código de Notariado, vemos que acá se establece el testimonio especial en papel sellado de menor valor. Entonces, ya sabemos, cuando encontremos en nuestro código de notariado papel sellado, lo vamos a interpretar como hoja de papel tipo bond. Y a esos testimonios especiales les vamos a adjuntar timbre notarial, con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley. Esa es la primera obligación, enviar un testimonio especial dentro de 25 días hábiles siguientes a autorizar una escritura pública. Ahora, si fuera un testamento, donación por causa de muerte, más adelante se lee. Cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o revocaciones, el testimonio se entregará en plica. La plica va a ser un sobre cerrado, firmada y sellada por el notario, expresando en la misma el instrumento, nombre del otorgante, así como el en el que fue extendido. Como estas escrituras de última voluntad, testamentos o donaciones por causa de muerte, pues no podemos verlas. Tampoco extenderle a cualquier persona una copia, únicamente al testador. Y por lo mismo, al enviar el testimonio al archivo,
lo enviamos dentro de ese sobre que se le denomina plica para que las personas que lo reciban no lo lean. Eso lo van a leer hasta cuando la persona fallece y se acercan los familiares al archivo y entonces llevan la certificación de defunción y ya pueden abrir esa plica para leer ese testimonio. Entonces la primera obligación es remitir el testimonio especial. La segunda obligación es emitir un aviso de cancelación. Esa es la literal B. Si nosotros nos equivocamos en una escritura pública, puede ser que al imprimir, en vez de introducir el anverso, introdujimos el reverso. Entonces, nos damos cuenta y cancelamos la escritura, ¿verdad? Porque esa escritura no va a estar bien. O si nos equivocamos, ¿verdad? Porque a veces lo que más llama la atención en una escritura es la equivocación. O simplemente porque nuestro cliente ya no quiere otorgar ese instrumento público. Ya sea porque el negocio ya no le interesa, ya sea porque el préstamo que le iban a dar no se lo dieron, ya sea porque el fiador que iba a firmar no lo convence, etc. Entonces, él va a cancelar esta escritura con una razón en su protocolo. Pero tiene que enviar el aviso al director del archivo, indicando que la escritura número tal, de fecha tal, fue cancelada. Ese es el segundo aviso. De esa escritura cancelada, nosotros no podemos dar copia a ninguna persona, ni tampoco extender testimonio, porque esa escritura está cancelada. No nació a la vida jurídica. La tercera obligación es la que establece la literal C, que es remitir al Archivo General de Protocolos, siempre dentro de los 25 días hábiles, un aviso al vencimiento de cada trimestre, o sea, un aviso trimestral. Al 31 de marzo yo tengo que enviar un aviso del primer trimestre, indicando si escrituré o si la última fue cancelada o simplemente no escrituré. Pero es importante enviar el aviso al director porque es un control el que ellos llevan, ¿verdad? De las escrituras que nosotros estamos autorizando. Esas son las tres obligaciones que establece el artículo 37 del Código de Notariado. Si nosotros no cumplimos, entonces nos van a inhabilitar. Si nos inhabilitan, vamos a salir en el listado que aparece en el diario oficial de las personas que no han cumplido, de los notarios que no han cumplido. Y entonces quedamos automáticamente inhabilitados. Si queremos comprar papel de protocolo, no nos venden. Si queremos comprar timbres fiscales, tampoco. Si queremos registrar un mandato en el registro de mandatos, no se puede. Si queremos registrar en el registro de la propiedad, tampoco, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros cumplamos con nuestras obligaciones para no tener esta clase de situaciones y que también afectemos a nuestros clientes. Muy bien. El artículo 101 del Código de Notariado, busquemos ahí en nuestro Código de Notariado. El artículo 101. Se refiere a las demás infracciones del notario y establece lo siguiente. Las demás infracciones a que se refiere esta ley serán sancionadas por la Corte Suprema de Justicia siempre que no constituyan delito, o por el tribunal que conozca en su caso, pudiendo amonestar o censurar al notario infractor o imponerle multa que no excederá de 25 quetzales
En caso de reincidencia, las multas podrán ser hasta de 100 quetzales. O suspensión de 1 mes hasta 1 año. La sanción se hará en auto acordado con justificación de motivos. Entonces, esas también serían las sanciones que podrían imponernos. Todas estas son aparte de las que nos puede imponer el Colegio de Abogados y Notarios, porque ahí hay un tribunal de honor. Si alguien nos denuncia, ¿verdad? Entonces podemos tener otra clase de situaciones. Entonces, con esto nosotros ya podemos responder qué le rige el abogado, qué le rige al notario, cuáles son los requisitos para ejercer la profesión, tanto del abogado como del notario, quiénes no pueden ejercer el notariado o la abogacía, dónde realizan su función cada uno de ellos, si pueden ejercer la función para él y sus parientes o no, tanto el abogado como el notario. Y estas dos últimas que vimos ahorita, qué responsabilidad conlleva su quehacer profesional y qué sanciones se le puede imponer. ¿Dudas, chicos? No le está todo bien. No, Leida, vamos bien. Gracias. Muy bien. Todo claro. Todo bien, Lick. Perfecto. Muy bien. Yo les mandé otra presentación que se refiere al notariado y la constitución política de la República de Guatemala. Es un repaso, ¿verdad? Porque ustedes han estudiado la Constitución. Y más que todo son Lick, una pregunta. artículos. A ver, ¿Por qué ya no se usa papel sellado? porque dejaron un término para utilizarlas y la ley establece que al terminarlas se agotaba la existencia y que no iban a volver a imprimirlas. Y se agotó porque el impuesto se cubría con esas hojas. Cada hoja tenía un valor. Y el impuesto se compraba la hoja del valor del impuesto que teníamos que cubrir. Pues antes 10 quetzales, 20 quetzales, 50 quetzales era bastante. Entonces, si había que mandar un testimonio, una razón final, digamos, se compraba una de 50 centavos, la más barata, ¿verdad? Porque la ley así lo establecía. Si el pago del IVA, digamos, del impuesto era de 5 quetzales, se compraba una hoja de papel sellado de 5 quetzales. O si era de 10 el impuesto, se cobraba, entonces se compraba una de 10 quetzales. Actualmente ya cubrimos el impuesto de otra forma. Si es impuesto al valor agregado o timbre fiscal, lo cubrimos con estampillas fiscales. O pagamos el impuesto directamente a la Superintendencia de Administración Tributaria a través de un formulario. Y hay otras formas. Entonces, como todo se va innovando. Esa es la razón por la que ya no se utilizó hoja de papel sellado. Gracias, Lick. Muy bien. Estoy compartiendo, pero está un poco lento el ordenador.
Ahí lo vemos, ¿verdad? Sí, Leida. Así es, Leida. Muy bien. Gracias. Entonces veamos también en nuestra presentación que tenemos ahí, ¿verdad? Yo les puse aquí los artículos, pero lo mejor es verlo en su constitución. Pues la Constitución Política de la República de Guatemala es nuestra ley fundamental, ¿verdad? En jerarquía, pues es la ley principal. Y hay algunos artículos que tienen relación con el derecho notarial. Y para iniciar tenemos el artículo 2. Buscamos el artículo 2 de la Constitución. Aquí les voy a pedir, por favor, que me apoyen en la lectura. ¿Lo leo, licenciada? Gracias, Artículo Rosa. 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas. Gracias. Realmente es una gran responsabilidad del Estado hacia nosotros los habitantes, ¿verdad? Porque según leemos, debe garantizarnos la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y nuestro desarrollo. Y un desarrollo integral. Realmente la situación, no sé si es que habemos muchas personas ya y el Estado ya no puede, ¿verdad? Es difícil realmente poder cumplir con todos estos aspectos, pero igual tenemos que cuidarnos nosotros, ¿verdad? Y tener precaución en todas las cosas que hacemos y hagamos. Acá el aspecto importante es la seguridad. La seguridad también se traduce en una seguridad jurídica. Y esa seguridad jurídica la vamos a tener nosotros a través de la fe pública que el Estado nos ha concedido. Y esa fe pública nos permite que ese instrumento público que hemos creado, que hemos autorizado, es cierto, es verdadero, es seguro para nuestro cliente. Cuando él ve un instrumento público firmado y sellado por un notario, pues tiene seguridad, ¿verdad?, de que ese instrumento público le garantiza esa transacción, ese negocio jurídico. Por supuesto, el notario tiene que realizar muchos aspectos importantes como, en primer lugar, hacer una excelente redacción del instrumento público, que el instrumento público sea adecuado al que nuestro cliente quiere, tiene que cumplir obligaciones previas, obligaciones simultáneas, obligaciones posteriores, tiene que cubrir impuestos, tiene que enviar avisos, dependiendo de la escritura pública que él haya autorizado. Si él cumple con todo eso, entonces el instrumento público va a ser seguro para las personas. Entonces nosotros como notarios tenemos que cumplir con todos los aspectos que establece el Código de Notariado y la normativa respectiva al instrumento público que estamos creando para que la persona se vaya contenta, para que surta los efectos, para que sea un documento eficaz, seguro, cierto. Pero para eso tenemos que ser buenos notarios. Y aparte de eso, estar siempre estudiando, ¿verdad? Siempre actualizados. Ya ven que ahorita la propiedad horizontal es un boom, ¿verdad? Entonces, las asesorías van a ser de otra forma, ¿verdad? Porque todo se va innovando. Cómo se crean esas sociedades, qué obligaciones tienen, qué requisitos, cómo es la administración, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que estudiar siempre para que nuestra asesoría pues sea la más adecuada y la que llene las expectativas de nuestros clientes.
Luego tenemos el artículo 30. A ver quién me apoya con el 30. ¿Le leo, licenciada? Gracias, Elizabeth. Artículo, Floridalma y después Elizabeth. Está bien. muy bien. Artículo 30. Publicidad en los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. Gracias, Floridalma. Entonces, esto es, ya aquí estamos viendo ya un principio de publicidad. Los actos de la administración pública son públicos. Nosotros podemos pedir que nos informen, que nos den copias, que nos permitan ver la documentación que existe en la administración pública, porque eso nos va a servir para formar nuestros expedientes, principalmente en jurisdicción voluntaria, o documentación que nosotros necesitemos atinente al instrumento público que estamos realizando. Entonces, nosotros tenemos derecho de pedir esa documentación, tanto como personas civiles como notarios, ¿verdad? Porque esos son públicos. Vamos a leer el 31, por favor, Elizabeth. Pues, licenciada. Artículo 31. Acceso a archivos y registros estatales. Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales y la finalidad a que se dedica esta información, así como a corrección, rectificación y actualización. Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos. Gracias, Elizabeth. Entonces siempre es con relación al principio de publicidad, ¿verdad? Tenemos derecho de conocer lo que consta en los archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales. Podemos pedirlos, ¿verdad? Y también si nosotros consideramos que necesita una corrección, una rectificación o una actualización, pues podemos solicitarlos. Recuerden que tenemos nuestro derecho de petición. Vamos a leer el artículo 34, a ver quién me apoya. Angie, por favor. Artículo 30. Con gusto, licenciada, buenas noches. Artículo 34, derecho de asociación. Se reconoce el derecho de libre asociación. Nadie está obligado a asociarse y a formar parte de grupos o asociaciones de autodefensa o similares. Se exceptúa el caso de la colegiación profesional. Gracias, Angie. Entonces, la Constitución reconoce el derecho de libre asociación, pero nadie está obligado, ¿verdad? No pueden obligar a que formemos parte de asociaciones o grupos de autodefensa, establece la Constitución o similares. Pero donde sí tenemos la obligación es en la colegiación profesional obligatoria. Nosotros podemos graduarnos, ser ya profesionales, pero para poder ejercer necesitamos ser colegiados activos. Este es nuestro pase para poder ejercer ya la profesión. Cuando uno pide algún trabajo, siempre le están pidiendo su constancia de colegiación. Nos dan un carnet de colegiado activo y nos dan constancias también, ¿verdad? Entonces regularmente lo que nos piden es una constancia. Y eso es para cumplir, ¿verdad? Con la ley de colegiación profesional obligatoria. Vamos a continuar con el artículo 39. A ver quién me quiere apoyar. Si quiere lo leo yo, licenciada. Gracias, Luis.
Artículo 39. Propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Gracias, Luis Gerardo. El Estado garantiza la propiedad privada y además se lee como un derecho inherente a la persona. Qué belleza que todos tuviéramos, ¿verdad? Que todos tuviéramos así un bien inmueble a nuestro nombre, ¿verdad? Pero a través del tiempo y con esfuerzo, pues se puede lograr. Y nos garantiza nuestro ejercicio, ¿verdad? Pero también nosotros, como propietarios, tenemos que respetar ciertos aspectos, ¿verdad? El hecho de que seamos propietarios no quiere decir que hagamos lo que queramos en nuestra casa. A veces si la persona pone una música muy fuerte, nos denuncian, ¿verdad? Y al rato llega ahí la policía para ver qué está pasando. O si nosotros queremos sembrar un árbol a la par de una pared vecina, no podemos, ¿verdad? Porque con el tiempo se puede caer esa pared. Las raíces pueden crecer tanto que la puede botar. También en el caso de servidumbres, ¿verdad? Se pueden dar, pero tienen que hacerse como la ley establece. Entonces, nosotros tenemos que respetar también algunas condiciones para que haya paz, ¿verdad? Para que haya paz para los vecinos y para uno. Vamos a continuar con el siguiente artículo, con el artículo 47. A ver quién me quiere apoyar. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Artículo Silvia. 47. Sí, por favor. Buenas noches, licenciada. Sí, artículo 47, protección a la familia. El Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decir libremente el número y espaciamiento de sus hijos. Gracias, Silvia. Miren qué importante ese artículo, ¿verdad? El Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Y la promueve con base a la base legal del matrimonio. Y qué importante porque ahí, según establece la ley, debe haber igualdad de derechos entre los cónyuges. Debe haber una paternidad, pero también maternidad, ¿verdad? Responsable. El derecho de decidir ambos, ¿verdad? Cuántos hijos quieren tener y qué espaciamiento debe haber entre ellos, ¿verdad? Pero para eso debe haber una buena comunicación, para que las parejas pues se pongan de acuerdo, ¿verdad? Eso es lo mejor. Y yo veo el matrimonio como una empresa. Así como cuidamos una empresa, que cumplimos con todas las obligaciones y estamos preocupados, igual debería ser el matrimonio, ¿verdad? Para que la sociedad pues mejore, porque hay muchos niños a veces en la calle que no tienen quien los apoye, quien los cuide, ¿verdad? Y son un riesgo para ellos, para su persona. Pero eso es lo importante, ¿verdad? Que realmente se pudiera hacer, ¿verdad? Se evitarían tantas cosas, ¿verdad? Y tanto sufrimiento, ¿verdad? A los niños. Hay que tratar de hacerlo, ¿verdad? De platicar las parejas y llegar a consensos, ¿verdad? Para lograr realmente una protección en cuanto a los hijos y en cuanto a la familia. Luego tenemos el artículo 48 y el 49
¿Va a leer el Arti- 48, licenciada? Artículo 48. Unión de hecho. El Estado reconoce la unión de hecho y la ley preceptuará todo lo relativo a la misma. Walter, ¿me podría leer de una vez el 49? Disculpe. Artículo 49. Matrimonio. El matrimonio podrá ser autorizado por los alcaldes, concejales, notarios en ejercicio y ministros de culto, facultados por la autoridad administrativa correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando nosotros hablamos con nuestros clientes en las sesiones de nuestra función notarial, les preguntamos si son solteros, casados o unidos. Pero deben ser unidos, de hecho, pero debidamente registrados, para nosotros consignar que la persona es unida de hecho. Si no está registrado, no podemos tomarlo en cuenta. Únicamente si son solteros o casados. Por este artículo es que nosotros podemos, como notarios, autorizar los matrimonios civiles. También pueden hacerlo los alcaldes, los concejales, los ministros de culto, pero deben estar autorizados por la oficina administrativa que corresponde. Yo una vez fui a la municipalidad porque mi amiga se casó ahí, ¿verdad? Miren qué cantidad de matrimonios. Yo creo que habían como unos 20, como 20 parejas. Bien alegre. Hicieron un acto. Te tomaron fotos. Estaba todavía el antiguo alcalde, Arzún, con la esposa. Y todos querían tomarse fotos con ellos. Y después dieron una repartición, ¿verdad? Un panito, un jugo y unas papalinas. Pero estuvo interesante, ¿verdad? Interesante y no gastaron, ¿verdad? Y ya todos felices, pues ya se fueron a sus casas, pero fue bonita la experiencia. Entonces nosotros vamos a consignar que es soltero, que es casado o que es unido de hecho, pero debidamente registrado. Vamos a leer el artículo 82. Esto es para fines de nuestro conocimiento como estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. A ver quién nos apoya con este artículo. Aquí, licenciada. Artículo Gracias. 82. Autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La Universidad de San Carlos de Guatemala es una institución autónoma con personalidad jurídica. En su carácter de única universidad estatal, le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado y la educación profesional universitaria estatal, así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. Promoverá por todos los medios a su alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y coopera al estudio y solución de los problemas nacionales. Se rige por su ley orgánica y por los estatutos y reglamentos que ella emita, debiendo observarse en la conformación de los órganos de dirección. El principio de representación de sus catedráticos titulares, sus graduados y sus estudiantes. Gracias, Elizabeth. Entonces, ven qué importante, ¿verdad? A la universidad le corresponde dirigir, organizar y desarrollar la educación superior, ¿verdad? Ustedes están estudiando ya en la educación superior y la educación profesional universitaria estatal. Debe difundir la cultura en todas sus manifestaciones. Ya ves que ahí está Calusac, ¿verdad? Que nos ayuda a aprender otros idiomas, que también es importante. Promoverá la investigación, ¿verdad? Eso es bien importante y siento que en la facultad pues, nos falta bastante. Hay otras universidades donde escriben mucho, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, sentarnos a escribir, pero todo eso es de dedicación y tiempo, ¿verdad? Cooperará al estudio y solución de problemas nacionales, miren qué interesante. Se rige por su ley orgánica, estatutos y reglamentos.
Y debe observar en la conformación de los órganos de dirección y el principio de representación de catedráticos, titulares, subgraduados y estudiantes. La representación es cuando se da cuando hay elecciones y presentan planillas, ¿verdad? Entonces, la planilla que lleva la mayoría de votos es la que va a representar, ya sean catedráticos titulares, ya sean graduados, ya sean estudiantes. Pero vamos a ver, el año pasado, cuando nosotros elegimos decano, sí no hubo representación. Ahí llegamos todos los catedráticos y todos los estudiantes, ¿verdad? Fue algo muy bonito, pero regularmente son planillas las que presentan, ¿verdad? Y los que al final votan, pues son los que ganaron esa planilla. Yo he participado algunas veces y aquí en MUSAC ha sido el acto. Y los que hemos ganado en la planilla, pues llegamos solo los que ganaron en esa planilla, ¿verdad? Y ya solo llegan los representantes de titulares, de catedráticos y estudiantes, ¿verdad? Y es pues así como se hace la elección. El día de ayer nos presentamos nosotros a elegir vocal 3 y representante ante el Consejo Superior Universitario. Y no hubo mayoría absoluta. Entonces el viernes tenemos nuevamente la votación, pero ya solo con las dos últimas personas que quedaron como finalistas. Pero vieran qué cantidad de personas había. Tal vez unas 20 para cada elección. Bastantes personas interesadas, ¿verdad? Creo que es bueno que las personas participen, ¿verdad? Porque solo así conoce uno realmente cómo es la situación, en dónde está uno, ¿verdad? Yo creo que si ustedes pueden participar, pues es valioso, ¿verdad? Los jóvenes tienen mucho que dar. Tenemos el artículo 83. A ver quién me apoya con el 83. Si quiere lo leo también, licenciada. Gracias, Luis Gerardo. Artículo 83. Gobierno de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El gobierno de la Universidad de San Carlos de Guatemala corresponde al Consejo Superior Universitario, integrado por el rector, quien lo preside, los decanos de las facultades, un representante del colegio profesional, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponda a cada facultad, y un catedrático titular y un estudiante por cada facultad. Gracias, Luis Gerardo. Entonces ahí vemos, ¿verdad? ¿Cuál es el gobierno? Nosotros el 18 de febrero tenemos también votaciones ya para el rector, ¿verdad? A ver cómo está la situación. Ahí les cuento. Luego tenemos el artículo 84. Luis Gerardo, ¿nos podrá leer, por favor? El 84. Con mucho gusto, licenciado. Gracias. Artículo 84. Asignación presupuestaria para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala una asignación privativa no menor del 5% del presupuesto general de los ingresos ordinarios del Estado, debiéndose procurar un incremento presupuestal adecuado al aumento de su población estudiantil o al mejoramiento del nivel académico. Gracias, Luis Gerardo. Entonces, esto es lo que nos aportan a la universidad, ¿verdad? Un 5% del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado. Nosotros pues estamos estudiando con la ayuda del pueblo, ¿verdad? Porque son los impuestos de las personas los que nos ayudan a nosotros para podernos graduar y estudiar, porque estudiar en una privada pues es caro, ¿verdad? En la universidad pues de alguna forma vamos saliendo, ¿verdad? Por eso nosotros al graduarnos también tenemos una función social que cumplir, ¿verdad? Porque a veces las personas no pueden pagar un notario o no pueden pagar un abogado y si de veras lo necesitan. Antes llevábamos los casos reales, ¿verdad? Ahí en el bufete popular. Hoy solo tienen pasantías, pero habían casos
en que las personas no tenían ni para sacar ellos sus certificaciones de nacimiento o certificaciones de los hijos cuando eran cuestiones de alimentos. Entonces nosotros como queríamos sacar la práctica, ¿verdad? Entonces sacábamos por nuestra cuenta esas certificaciones. Pero así como esos casos, pues hay muchas personas que están mal económicamente, ¿verdad? Entonces es nuestro deber, pues más adelante si podemos apoyar a alguien, pues hacerlo, ¿verdad? Incluso actualmente, ¿verdad? Porque hay personas que necesitan y nosotros le damos la mano. Pues va a ser una vida que tal vez hemos salvado, ¿verdad? O de alguna situación importante. Muy bien, vamos a continuar acá con el artículo 90. A ver quién nos quiere leer. ¿Lo leo yo, licenciado? Artículo 90, ¿verdad, Lita? Sí, por favor. Artículo 90, colegiación profesional. La colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria y tendrá por fines la superación moral, científica, técnica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio. Los colegios profesionales, como asociaciones gremiales con personalidad jurídica, funcionarán de conformidad con la ley de colegiación profesional obligatoria y los estatutos de cada colegio se aprobarán con independencia de las universidades de las que fueren egresados sus miembros. Contribuirán al fortalecimiento de la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a los fines objetivos de todas las universidades del país, en todo asunto que se relacione con el mejoramiento del nivel científico y técnico-cultural de las profesiones universitarias. Las universidades del país podrán requerir la participación de los colegios profesionales. Gracias, Angie. Lo que tiene la ley de colegiación profesional obligatoria es que uno de los fines es la superación moral, científica, técnica y material de sus agremiados, ¿verdad? Y también el control del ejercicio de cada uno de nosotros. Se rige por la ley de colegiación profesional obligatoria. Esta la vamos a ver más adelante. El colegio profesional, pues lo que hace es que también nos da capacitaciones y pues nos ayuda a actualizarnos, ¿verdad? Hay tantos temas que uno no maneja, ¿verdad? Pero por lo menos oírlos ya le amplía a uno un poco la mente. También el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial nos da bastantes capacitaciones. Y todo eso es importante porque debe estar uno al día, ¿verdad? Para poder uno asesorar de mejor forma a su cliente. Y la ley de colegiación, pues es importante para poder nosotros cumplir. Porque si nosotros no cumplimos con algún cliente, pues se pueden quejar, ¿verdad? En el colegio. Y ahí pues también nos pueden sancionar, ¿verdad? Entonces es delicado. Vamos a leer el artículo 112, por favor. Artículo 112. Ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de quienes tienen servicios en centros docentes o en instituciones asistenciales y siempre que haya compatibilidad en los horarios. Gracias, Flor. Entonces, ese artículo se lo puse porque es importante. Si el notario o la notaria tiene un cargo público o trabaja en una empresa a tiempo completo, no puede ejercer el notariado. Hay incompatibilidad. Ahora, si trabaja solo medio tiempo, pues puede hacerlo, ¿verdad? Porque puede trabajar una jornada en su oficina, otra jornada en la institución o la empresa, ¿verdad? Que lo contrate. Sábados y domingos, Lick. Sí, nosotros podemos trabajar incluso 12 de la noche o 1 de la mañana, no importa. Pero lo importante es que no estemos inhabilitados. O sea, si trabajamos 8 horas en alguna institución, sí no podemos ejercer el notariado. Y aunque sean sábados y domingos, ¿verdad? Porque
A nosotros nos pagan por mes. Nos pagan los 31 días. No nos pagan Ahí está solo los 5 incluido el días sábado y el hábiles. domingo. Sí, ahí está incluido, ¿verdad? Ya ve que en las empresas hasta les quitan el séptimo cuando no faltan, ¿verdad? Algún día. Entonces, cuando nosotros nos pagan nuestro salario, nos pagan completo, 31 días de enero completo, 28 días de febrero completo. Entonces se incluyen. Aunque nosotros tengamos el tiempo, el sábado y el domingo, no quiere decir que podamos ejercerlo si tenemos incompatibilidad. Yo trabajé en la Junta Nacional de Servicio Civil y no teníamos mucho presupuesto. El cargo que yo tenía era de secretario. Pero necesitábamos un abogado para que firmara, ahorita voy a Florida, para que firmara los escritos, porque si no presentaban memoriales, amparos, ¿verdad? Llegamos a juntar 300 amparos. Andábamos ahí a la 1 o 2 de la mañana presentando documentación. Entonces lo que hicimos fue que yo me rebajé 1 hora de sueldo, para que esa hora de sueldo que no me pagaba, yo podía ejercer como abogada. Y solo así resolvimos la situación de poder firmar los escritos, ¿verdad? Entonces, con 1 hora que uno no tenga de pago, ya queda habilitado con esa hora, digamos. Y en esa hora, pues uno puede ejercerla. Lick, y esa Muy bien. acción no entraba en conflicto con las laborales, con la legislación laboral. No, porque no trabajaba 8 horas, sino solo 7. Ah, ok. Entonces me pagaban 7 horas. Y me rebajaron el sueldo, ¿verdad? 1 hora de sueldo. Y entonces con esa rebaja de la hora de sueldo, yo ya podía auxiliar los escritos. Pero era la Lick, única forma porque no tenían presupuesto para otro abogado. ¿Qué más? Yo he escuchado a unos abogados que sí trabajan en relación a dependencia y hacen labores. ¿Qué pasa si a ellos los agarran haciendo eso? ¿Los inhabilitan? Sí, los inhabilitan, los sancionan, porque la ley lo establece, ¿verdad? Y hay alguien Porque que en se el encargue de artículo estar viendo si ellos hacen eso. pues recuerde que ahí lo pueden denunciar a uno, ¿verdad? Si alguien lo denuncia a uno, entonces ya hay efectos. Ahora, por Ok. ejemplo, cuando yo me imagino que también en el Estado, ahorita no trabajo yo con el Estado, únicamente con la universidad, pero por ejemplo en la universidad nos preguntan si trabajamos con otra empresa y cuántas horas. Me imagino que también en el Estado sí lo hacen. Por aquello ¿se recuerdan que había lo de los problemas de las plazas fantasmas? Entonces sí había un montón de plazas fantasmas y con eso pues lograron regularlo, ya teniendo toda la información de cada persona, ¿verdad? Y también la Contraloría pide que uno a principio de año actualice sus datos. Ya llevan un control, ¿verdad? Entonces ahí lo pueden corroborar con la información que les envía. Gracias, Lick. Pero lo importante es respetar, ¿verdad? Así nos evitamos problemas. Yo soy un caso de una persona que dijo que era ingeniero y le dieron plaza de ingeniero y empezó a trabajar. De repente se dieron cuenta de que no era ingeniero y tuvo que reintegrar sueldo del tiempo en que estuvo como ingeniero porque no llenaba los requisitos. Y ese Imagínense no es que solo un uno ya problema no tenga para él, dinero. Lick. Ese ya no es solo Ajá. problema para él, sino que para la dependencia que contrata a recursos humanos. Por no Sí, por eso es que investigar. Recursos Humanos debe pedir a todos los profesionales su constancia de colegio activo, porque esa es la base, ¿verdad?
Si estamos colegiados es porque ya nos Pero graduamos. esto lo piden mensualmente el colegiado activo. Bueno, si uno paga trimestralmente, sí. Yo, por ejemplo, me gusta pagar todo el año para no estar yendo, ¿verdad? Entonces lo presentamos solo al principio del año. Porque ahí, si uno paga, digamos, todo 2026, está colegiado hasta los primeros 3 meses de 2027. Entonces, uno lo presenta. Ahora, si uno quiere pagar mensualmente o trimestralmente, pues puede hacerlo, pero tiene que estar acordándose, ¿verdad?, de pagarlo y que no se le olvide, para no tener problemas con la institución o la empresa, ¿verdad? Muy bien, jóvenes, entonces continuamos. Vamos, ¿alguna otra pregunta? ¿Estamos bien ahí? Todo bien, licenciada, gracias. Muy bien. Vamos a leer el artículo 140. Fray nos podrá ayudar y creo que había levantado la mano. Sí, con gusto, licenciada. Estado de Gracias. Guatemala, artículo 140. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Muchas gracias, Fray. Vamos a continuar con el 141, 142 y 143. A ver quién me apoya. Yo le ayudo con el 141. Gracias, Ítalo es, ¿verdad? Sí, licenciada. Muy bien. Artículo 141. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativos, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. ¿Me podrá leer los demás? 142 y 143, por favor. Sí, sería... Gracias. El idioma oficial de Guatemala es el español. Las lenguas vernáculas forman parte del patrimonio cultural de la nación. Muy bien. Y el 143, disculpe. Ahorita Es se el lo leo. 143, ¿verdad? ¿Qué, Del mano? idioma oficial, sí. Sí, estamos bien, idioma oficial. Solo que le puse ahí 142. Es que el 142 se refiere a la soberanía y el territorio. El Estado ejerce plena soberanía sobre y tiene varias literales. La A establece territorio nacional integrado por su suelo, aguas interiores, el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. Más que todo era la relación de que nosotros tenemos que tener cuidado cuáles son los bienes de la nación, ¿verdad? Porque nosotros no podemos hacer una escritura pública de algún bien de la nación. Más que todo esa era la idea, ¿verdad? Siempre que alguien quiera comprar algo hay que investigar en el registro de la propiedad y ver qué bien es, ¿verdad? Porque si es del Estado, pues nosotros no podemos escriturar. Y el 143 que se refiere al idioma oficial, que es el español. Aunque el notario o la notaria supiera escribir y supiera hablar perfectamente una lengua vernácula, no puede escribir la escritura pública en su idioma. No se puede, porque la ley establece que solo es el español el idioma oficial. Cuando estábamos en tiempo de la pandemia recibimos algunas capacitaciones. Y la presidenta de la Unión Internacional del Notariado Latino, la que era en ese entonces, nos pasó una presentación muy bonita de un notario alemán.
Y él contaba que ahí sí se podían redactar escrituras en otro idioma que no fuera el alemán, pero porque la propia ley lo establece. Si la ley lo establece, pues estamos bien, ¿verdad? Redactar en otro idioma. Sin embargo, contaba que el notario, a pesar que sabía el idioma y lo sabía escribir y lo sabía hablar, no se confió de hacer él la escritura, sino que mandó una minuta a un notario amigo de ese lugar para que se la revisara. Y ya seguro, entonces ya la redactó, ¿verdad? La imprimió. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta eso, ¿verdad? Que nosotros solo podemos redactar en idioma español. Luego tenemos la nacionalidad y la ciudadanía. A ver quién me quiere apoyar. Licenciada. Gracias, Naomi. Después Elizabeth. Gracias. Artículo 144, nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas, y los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de los funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de la nacionalidad. Gracias, Naomi. Entonces nosotros, cuando estamos escriturando, ponemos el nombre, la edad, estado civil, la nacionalidad. Entonces ahí nosotros tenemos que constatar si son guatemaltecos o son extranjeros. ¿Y son guatemaltecos? ¿Qué documento le vamos a pedir a nuestro cliente? Su DPI. Muy bien, Florialma, su DPI. ¿Y si fueran extranjeros? Su pasaporte. Muy bien, Florialma, su pasaporte. Porque eso tenemos que revisar, constatar, ¿verdad? Porque lo vamos a consignar en la escritura pública. Vamos a leer el siguiente artículo. Le voy a pedir favor a Elizabeth. Artículo 145. Nacionalidades centroamericanas. También se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica, si adquieren domicilio en Guatemala y manifestaren ante autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos. En este caso podrán conservar su nacionalidad de origen, sin perjuicio de lo que se establezca en tratados o convenios centroamericanos. Gracias, Elizabeth. ¿Podemos leer, disculpe, el 146 Sí, y el claro. 147? Gracias. Ok. Artículo 146. Naturalización. Son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley. Los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones que establezca esta Constitución. Artículo 147. Ciudadanía. Son ciudadanos los guatemaltecos mayores de 18 años de edad. Los ciudadanos no tendrán más limitaciones que las que establecen esta Constitución y la ley. Gracias, Elizabeth. Entonces ven que estos artículos son importantes, ¿verdad? Para saber si son guatemaltecos o no son guatemaltecos, o si son extranjeros. Y también que los ciudadanos son los mayores de 18 años, que ellos ya tienen la capacidad de ejercicio. Si no tienen capacidad de ejercicio, ¿qué pueden hacer? ¿Tienen que nombrar un representante? Tener un representante. Un tutor. Muy bien, Rosa, o tutor. Muy bien. Tienen que tener un representante o un tutor. Bueno. Y luego tenemos el ejercicio del poder público a partir del artículo 152 al 156. A ver quién nos apoya. Todavía tenemos un tiempito. Artículo 152. Poder público.
El poder proviene del pueblo, su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio. Muy bien, ¿me podrá leer el que sigue? Disculpe, Nancy. Muy bien. Artículo 153, Imperio de la ley. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentran en el territorio de la República. Artículo 154, función pública, sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable excepto en los casos señalados por la ley y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de la fidelidad a la Constitución. Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. La responsabilidad criminal se extingue en este caso por el transcurso del doble de tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al Estado indemnización por daños y perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles. Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o empleado público civil o militar está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. Gracias, Nancy. Entonces, acá hay muchas cosas importantes, ¿verdad? El artículo 154 establece: los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. Sí, la función pública no es delegable, únicamente en los casos que establece la ley. El artículo 1 del Código de Notariado es el que nos permite a nosotros ejercer la función notarial. Veamos ahí en nuestro Código de Notariado el artículo 1. ¿Se lo leo, licenciada? Gracias, Rosa. Artículo 1. El notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o requerimiento de parte. Gracias. Entonces, la ley nos delega esa partecita de la soberanía, ¿verdad? De la fe pública. Y nosotros vamos a actuar, ya sea porque la ley así lo dispone o porque alguien nos lo pide, porque tenemos un cliente que nos requiere de nuestra función notarial. Nosotros entonces realizamos una función pública. Y busquemos ahí nuestro Código Penal, los que tengamos a la mano nuestro Código Penal. Hay una parte de disposiciones generales, en mi código está en la página 259. Y establece lo siguiente. Se reforma el artículo 1, disposiciones generales, según decreto número 31/2012 del Congreso de la República, el cual queda así. Artículo 1. Disposiciones generales del Código Penal. Para los efectos penales se entiende por muebles los bienes que puedan trasladarse de un lugar a otro, sin menoscabo de ellos mismos ni del inmueble donde estén colocados y los semovientes en todo caso. Por funcionario público, toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo
administrativo o judicial, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo. Y el que nos interesa es el numeral 2 y es toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública o que preste un servicio público. Entonces, nosotros ejercemos una función pública. Si cometemos un delito de conformidad a estas disposiciones generales, nos van a reputar como funcionario público. Y acá en el artículo 155 que leímos, se establece en el segundo párrafo: la responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. Entonces, todavía por 20 años nos pueden perseguir a nosotros si cometemos y tenemos alguna responsabilidad civil. Entonces es delicado, ¿verdad? Entonces lo importante es que nosotros cumplamos a cabalidad con toda nuestra función notarial para que no tengamos ningún problema posterior, nosotros y nuestros clientes. Y por ende nuestra familia y todo lo demás, ¿verdad? Ya son las 8:32. Bueno. Con eso terminamos el tema del notariado y la Constitución. Yo les envié otra presentación que se refiere al punto 2, el derecho notarial. Entonces lo vamos a ver el próximo día de clases. El lunes ya nos toca en forma presencial. Me da gusto saludarlos, les deseo feliz noche.